Buenas tardes, alumnos. Alumnos, ¿me confirman cuando puedan visualizar la pantalla? Ya se ve, Lice. Ok, Abel, gracias. En la clase de hoy vamos a hacer un contraste como la clase anterior en la que veíamos las corrientes artísticas. De igual manera, vamos a contrastar la cultura Las Vegas con la cultura eh, Huancavilca. En este caso, ustedes alumnos van a leer las diapositivas y a analizar el contexto histórico, cultural, las tradiciones que tienen estas culturas. Por favor, Palma, inicia la lectura. Buenos días, profesor. Buenas tardes. La escultura de Las Vegas. Las Vegas es la primera adaptación cultural más antigua del Ecuador, perteneciente al periodo del Paleoindio, siendo una cultura originaria de suma importancia, tanto para la península de Santa Elena y para la historia ecuatoriana, como símbolo de la identidad cultural. La revelación que tiene Las Vegas es sin duda el cementerio humano que ha dejado, en el cual se encuentra Buenos días, alrededor profe. de 200 esqueletos, humanos, que se les da entre 6.600 y 8.250 años antes de Cristo. Es así que este sitio muestra los patrones de entierro que se utilizan antiguamente en el territorio ecuatoriano y las diferentes manifestaciones culturales. Listo. Ok, excelente, Palma. Ok, alumnos, para los que recién se han conectado, vamos a contrastar en la clase del día de hoy dos culturas, como hemos hecho con las corrientes artísticas en clases anteriores, que contrastamos una con la otra y vimos las ventajas, desventajas, características de cada una. Asimismo, se va a hacer con las culturas. En el caso de hoy son las culturas Las Vegas y la Huancavilca. Y pues Palma ha leído la primera diapositiva. Se van a turnar para poder leer las diapositivas y analizarlas. Al finalizar la lectura de las diapositivas, vamos a realizar un ejercicio práctico haciendo una serie de preguntas que tendrán que responder. ¿Están de acuerdo? Buenos días, profesor. Sí. Buenos días, alumnos. Ok, entonces, Palma ya ha leído. ¿Quién desea leer a continuación? Yo, profe. Yo, profe. Ok, Ricardo, lee la parte de historia. Ya. La cultura de Las Vegas, que fue denominada así por el arqueólogo Edward Laning en 1964, al recorrer a parte occidental de la península de Santa Elena. Debido a su sitio de hallazgo, ocupa el primer puesto en las culturas más antiguas de América, junto con otra cultura del Perú. Correcto, Ricardo, excelente. La cronología, ¿quién desea leerla? Yo, profe. Cristi levantó la mano, Cristi por esta levantó la mano por ocasión, esta por favor, ocasión. Por Cristi. favor, Cristi. Ya, profe. La cronología. La aparición de Las Vegas se remonta hace 10.000 años atrás. Considerada así una de las más antiguas de América, si no es ya la más antigua. Nació en la, nació, nació
en la actual provincia de Santa Elena. Este territorio es la región peninsular del Ecuador. Posee los restos de los primeros habitantes de la cultura Las Vegas, que poseen varias características en riqueza histórica, que no se han difundido a lo largo del país como debería ser, dando un carácter de poca 26 importancia a los hallazgos encontrados en esta parte del territorio. Yep. Ok, excelente, Cristi. Tenemos la ubicación geográfica. Dayana, por favor, da lectura a la ubicación geográfica. Ya, profe. La ubicación geográfica. La cultura de Las Vegas se desarrolla en la costa suroccidental del Ecuador, especialmente en la península de la Santa Elena, cerca del río de Las Vegas, de donde tomó su nombre. La mayoría de los sitios arqueológicos se encuentran entre el mar y las estribaciones de los Andes, a pocos kilómetros de la costa. Ya, profe, gracias. Ok, excelente, Dayana. Tenemos asentamientos y sitios arqueológicos. Abel, por favor, da lectura a esta parte. Ya, listen. ¿Sí se escucha? Sí, sí, te escuchamos, Abel. Hasta la fecha se han identificado más de 30 sitios arqueológicos en la cultura de Las Vegas, siendo los más importantes. Sitio OSE 80, Real Alto, presenta algunas de las primeras evidencias de estructuras domésticas y enterramientos. Las Vegas, Las Vegas 6, asociados a entierros humanos y restos de fauna y flora domesticada. Sitio 80, entre comillas, en la quebrada de Las Vegas, donde se recuperaron los restos humanos más antiguos y se definió la cultura. Ok, excelente, Abel. Palma, por favor, lee esta parte. Las Vegas habitaban en grupos por lazos de sangre. Sus viviendas eran fabricadas en forma de choza. Formaban campamentos para las diferentes actividades de caza y de recolección. Es así que mediante las investigaciones de los restos del sitio OGC 80 se reduce que esta gente habitaba en chozas circulares, orientadas al sotavento, realizaban tareas domésticas y cavaban pozos para almacenamiento para el desecho de basura. Excelente, Palma. Ricardo, por favor, lee las prácticas funerarias de la cultura Las Vegas. Ricardo, ¿estás conectado?
Ok, Cristi, por favor lee esta parte. Claro, profesor. Prácticas funerarias. Los pobladores de Las Vegas rendían un especial culto a sus muertos, pero estos eran sepultados debajo de sus propias viviendas, y junto a ellos se les colocaba algún tipo de ofrenda, adornos de concha, bivalvas, cucharas, etcétera. Pero esto no queda ahí. Gracias a los restos encontrados en diversas partes del sitio, Las Vegas, se comprueba que en el momento de que el lugar iba a ser usado, se retiraba el cuerpo para trasladarlo a una fosa común y se les daba un nuevo entierro. Además, se les colocaba 7 piedras grandes, seguramente como protección para que no entren los malos espíritus en las tumbas. ¿Listo, profe? Gracias. Ok, excelente, Solórzano. Ahora tenemos la cultura huancabilca. Abel da inicio a la lectura en esta parte. Yo dicen, Correcto, Abel. Por favor, da inicio a la lectura en esta parte. ya dicen, los Huancavilcas o Huancavilcas 600 y 1530 después de Cristo fueron un pueblo nativo de la región litoral del Ecuador, del actual Ecuador, que habitó desde la isla Puná y el área de Guayaquil, hasta la provincia de Santa Elena y el sur de Manabí. Algunos investigadores los asocian con los monteños, aunque evidencias arqueológicas indican que los huancavilcas son más antiguos. Según estudios, en Santa Elena existe una secuencia cultural continua desde la cultura huangala, 500 antes de Cristo y 500, los 500 después de Cristo, hasta la Huancavilca, 500 después de Cristo y 1530. Mientras en Manabí no se observa una transición similar hacia la cultura manteña. Por ello, se plantea que las Huancavilcas pudieron haberse expandido hacia el norte. Además, están en la única cultura ecuatoriana cuyo nombre proviene directamente del grupo étnico encontrado por los españoles, según las crónicas de la época. Ya dicen, Ok, excelente, Abel. Tenemos la siguiente diapositiva, que es la historia de esta cultura. Ricardo, ¿estás conectado? sí, profe, dígame. Ok, da inicio a la lectura en esta parte. Todo mi, profe. Referente a la historia de esta cultura. Ok. Los huancavicas fueron descendientes directos de las antiguas culturas Valdivia, Chorrera y Huangala, ocupando el mismo territorio costero del Ecuador. Estas sociedades se adaptaron a la diversidad ecológica y geográfica de la región, heredando y asimilando costumbres, técnicas y rituales de sus antepasados. Según Fray Reginaldo de Lizarraga, en 1605, los huancavicas eran personas de buen aspecto, limpias y bien vestidas, mientras que otro grupo vecino, los chonos, eran más morenos y menos refinados. Ambos pueblos eran guerreros que utilizaban arcos y flechas como armas. Ok, excelente, Ricardo. Dayana, la siguiente parte. Ya, comercio. Los Huancavilcas fueron expertos navegantes que viajaron en grandes balsas por el Océano Pacífico, llegando hasta
Mesoamérica, Perú y Chile. Su principal actividad económica fue el comercio mm, marítimo, intercambiando productos con- como concha, espondilus, tejidos, metales precisos y objetos rituales. La explotación de la concha Spondylus tiene raíces muy antiguas y continuó hasta la época huancabilca, huancabilca, dejando huellas, dejando huellas culturales en las provincias de Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro. Ya, profe. Ok, excelente, Dayana. Otra vez, Palma, por favor, inicia la lectura en esta parte de la diapositiva. Costumbre. En este pueblo se practicaba la medicina natural y la medicina alopática. La primera es ejercida por parteras, también llamadas comadronas. Los curanderos, personas mayores que curan mediante sus poderes espirituales y conocimientos medicinales de las plantas, todo tipo de enfermedades. El pueblo huancavilca recrea toda su estructura simbólica en símbolos históricos ligados a la creencia religiosa católica y en simbolismo de la naturaleza, donde las entregas espirituales de tesoros no hallados, lugares encantados y apariciones son el dominio común. Ok, excelente. Tenemos la última parte de la diapositiva. Solórzano, por favor, da lectura a esta parte. Claro. Prácticas funerarias. Tenían como rituales en los entierros en vasijas grandes llamadas funerarias, en posición prenatal por la semejanza que tiene con el feto materno. A veces estaban cubiertas con otras ollas, las cuales eran rotas al fondo lo que se llamaba tumbas de chimenea. También tenían como ritual religioso extraerse los dientes incisos a la temprana edad, como un sacrificio al dios Sol. Eran conocidos por ser una raza guerrera. Listo, profesor. Gracias. Ok, excelente, Solórzano. Ahora vamos a realizar la actividad que les mencioné al inicio, que sería contrastar estas dos culturas. Ustedes mismos han dado lectura a la información respectiva de estas culturas. La primera pregunta va a estar basada en cuál es la diferencia que tiene esta cultura, que es la cultura de Las Vegas, con la cultura huancavilca. Les voy a preguntar a cada uno la misma pregunta. Vamos a iniciar con Abel. ¿Qué dicen? Ok, Abel, la pregunta es la misma que he mencionado. Ya ves, los huancavilcas tenían, digamos, eran como que más limpios, más personas y así. Comparados con los de Las Vegas, los de Las Vegas eran tipo lo contrario, pero las dos culturas usaban flechas y lanzas. Ok, Abel. Siguiente, Solórzano. Pues me imagino que sus prácticas funerarias eran similares, pero solo en una cosa, que era cuando los enterraban individualmente. Y la medicina también, el cómo les Ok, extraían los dientes a los niños y los daban como sacrificio al dios del sol. ok, Solórzano. Ok, Ricardo. La pregunta era cuál es la diferencia o alguna similitud, ventaja o desventaja que tenga la cultura Las Vegas y la cultura Huancavilca.
¿Puedes responder la pregunta, Ricardo? Ah, profe, era mí. Correcto. La pregunta es la misma que ya te acabo de mencionar. Mm, este, que la cultura bancavilca se centró como que más en lo que es el comercio, profe. Ok, buen punto. Y la otra como cosas así sobre pesca, colección y todo ese tipo de cosas. Ok, has mencionado un punto válido y es que la cultura huancavilca fue una cultura un poco más avanzada en comparación a la cultura Las Vegas, ya que la cultura huancavilca se centró en el comercio marítimo ya de forma internacional, ya que no solo comercializó con países como Perú o algún otro país cercano a lo que sería Ecuador, sino que también viajó a otros lugares como México, etcétera. Eh, Está correcto lo que menciona Ricardo y Solórzano, ya que Solórzano mencionó el tema de lo que sería que tenían conocimientos en medicina, mucho mayores que los de la cultura Las Vegas. O sea, la cultura Huancavilca estaba un poco más avanzada a la cultura Las Vegas. Dayana, la misma pregunta, por favor, responde la pregunta. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Ok, Dayana, la pregunta era ¿cuál es la diferencia entre la cultura Las Vegas y Huancavilca? Ventajas, desventajas, alguna similitud que se encuentre. La verdad, profe, no sé, la verdad, disculpe. Es que, profe, no sé. Disculpe. Ok, Dayana, estábamos hablando, ya Solórzano ha mencionado unos puntos, Ricardo también, Abel también. Ustedes han leído las diapositivas, en la clase anterior también ya se ha hablado del tema. ¿Puedes darme de manera corta alguna comparación, algo que se encuentre similar en esta cultura y la otra? Yo creo, profe, que eh, profe, la verdad no tengo ni ideas. Hemos hablado de que la cultura Huancavilca desciende de la cultura Valdivia y la cultura Valdivia a su vez desciende de la cultura Las Vegas y la relación en esta cultura sería sus prácticas funerarias, ya que la cultura Las Vegas tenía tres formas de practicar sus prácticas funerarias, o sea, utilizar este tema, ya que ellos tenían una cierta ideología hacia lo que es el concepto de la muerte y pues fue legado a sus descendientes, que fue la cultura Valdivia y a su vez la cultura huancavilca. Y la relación es el hecho de que prácticamente utilizaban los mismos métodos de entierro, no todos, ciertos, como la primera forma de entierro de la cultura Las Vegas, que la utiliza la cultura huancavilca, que es introducir al muerto, a la persona fallecida, de forma fetal en lo que sería una fosa que cavarían de forma circular. La única diferencia en este método es que no lo realizarían debajo de su vivienda, de sus chozas, sino que ya lo hacían en un lugar apartado. Palma, la misma pregunta. Bueno, la diferencia entre la cultura de Las Vegas sería que era mucho más antigua y vivió un poco de la pesca y más de la recolección y los primeros cultivos que ellos tenían. Y tenían herramientas simples que se mencionaban ahí. Y en cambio la cultura huancavilca fue más reciente y tenían, digamos, aldeas mm, más ordenadas y se basaba en el comercio marítimo y ya se mencionaban lo que es objetos de conchas
Y también elaboraban eso para los entierros. Tenían similitudes ambos los dos en lo que practicaban los entierros. Ok, excelente respuesta, Palma. Ok, alumnos, excelente. La segunda pregunta y la última sería, con referente al hecho de cuál sería el aporte cultural o tecnológico que aportó cada cultura al avance de la cultura ecuatoriana. Vamos a iniciar con Ricardo en esta ocasión. Ricardo, Profe, ¿cuál profe, crees vos? ¿puede repetir la pregunta? Ya, te repito la pregunta, Ricardo, no hay problema. ¿Cuál crees que sería el avance cultural o tecnológico que aportó la cultura Las Vegas y la cultura Huancavilca? ¿Me indicas, Ricardo, si la encuentras complicada la pregunta? Mm, eh, la, el Huancavilca podía ser el que fabricaron herramientas, profe, para la pesca. Ok, Y sobre la cultura de Las Vegas, este, mm, ellos como que eran más, no más inteligentes, sino como que más avanzados y ellos empezaron a hacer sus construcciones de las viviendas donde ellos se mantendrían. ok, Ricardo. Pasemos al siguiente alumno, Solórzano. Dígame, profesor. La misma pregunta, Solórzano. ¿Cuál crees que serían los aportes tecnológicos o culturales que aportaron la cultura Huancavilca y Las Vegas a lo que es la cultura ecuatoriana? El comercio, se podría decir, porque Por- el comercio fue muy extendido por varios países. Y vuelvo a poner otra vez la medicina porque me encantó ese tema de las prácticas funerarias. ok, excelente, Solórzano. Bien. Palma. La misma pregunta. Correcto, es la misma pregunta para todos los estudiantes. Bueno, el aporte cultural sería que de la cultura de Las Vegas es que tiene sobre la agricultura inicial en el Ecuador, en lo que hoy en día todavía se utiliza, la agricultura, en lo que es más en la sierra se podría decir, y el uso temprano de las herramientas y técnicas de las pescas. Y en la cultura huancavilca, el desarrollo de la navegación y el comercio marítimo, que es lo que hoy en día se utiliza, no casi, pero sí existe todavía eso del comercio marítimo. Y ya Ok, como trabajaban con las conchas, eso dio pase, digamos, a futuro a la cerámica en el Ecuador. Un aporte que ahí dio de las conchas que hoy en día sí se utiliza. Lo podemos ver en la playa y en el comercio que están ahí diferentes collares, pulseras elaboradas con concha, y que eso ya dio un pase más, un aporte más cultural. ok, excelente, Palma. Solórzano y Palma han mencionado dos puntos de estas culturas muy importantes, y es que una introduce las primeras formas de agricultura en el Ecuador y la segunda introduce a su vez también la primera forma de comercio marítimo a nivel internacional por parte de estas culturas y legan un legado para las culturas ecuatorianas, para las posteriores culturas y la cultura ecuatoriana que ha perdurado hasta la actualidad, ya que son los conocimientos básicos que han impulsado nuevas,
actualizaciones en estos campos. Dayana, ¿estás conectada, Dayana? Abel, ¿ya respondiste la última pregunta que hice o todavía no? No le... Ok, entonces por favor responde la última pregunta con referente a las opiniones de tus otros compañeros. Pero me podría repetir la pregunta, licenciado, por favor. Ok, ¿cuáles son los aportes culturales o tecnológicos que han hecho la cultura Las Vegas y la cultura Huancavilca a la cultura ecuatoriana? Podría decir que se avanzó en la medicina y en la pesca, en el comercio y todo eso, así, ya que practicaban esas cosas. Ok, excelente, Ya, Abel. ya listo. Excelente, alumnos. Han dado excelentes respuestas. Te felicito, Solórzano, Palma. Han dado puntos asertivos con respecto a estas culturas. Como ya he mencionado, esos puntos son las bases que han impulsado estos campos con respecto a los avances tecnológicos en el Ecuador. A continuación vamos a explicar la tarea y con eso daremos por finalizada la clase del día de hoy. Para la tarea en clase tienen que responder tres preguntas. Como pueden visualizar, son las que están ahorita cargadas en la plataforma. ¿Tienen alguna duda con respecto a estas preguntas o a la actividad? No, profe. No, Cristi, Profe, es cierto, eso le iba a decir en clases anteriores, pero siempre me olvidaba. Usted a veces nos pone que hagamos resúmenes de la clase o del libro, ¿verdad? correcto. Sí, pasa que lo del libro siempre me salen las mismas tres páginas y no entiendo cómo hacerle porque ya muchas veces ya lo he hecho, pero me sigue saliendo las tres mismas páginas. ¿Cuáles tres mismas páginas? ¡Ey! Son ay, no, de los egipcios, algo así. Ok, tienes que entrar a cada libro. Por ejemplo, si decimos que la clase del día 1 de octubre, entonces, entonces entrarías al libro que dice 1 de octubre y abriría referente a esta clase. De la misma manera, si estamos hablando de la penúltima clase, que fue la del 27 de octubre, entras al libro y también te sale el material de ese día de la clase. O sí, pasa es que a mí me salían las mismas tres páginas y al final no sabía qué hacer. Le iba a preguntar, pero se me olvidaba. Intenta, como Porque te digo, ujú. Solórzano, si tienes algún inconveniente, ya hay que notificarlo directamente a la coordinación. Sí, ahora voy a volver a probar igual, porque creo que un resumen de un libro no se lo di, porque le iba a preguntar en la clase siguiente, pero me olvidaba. Ok, no hay problema, Solórzano. Listo, esta sería la actividad en clase. La actividad en casa consiste en hacer una reflexión sobre las prácticas religiosas y funerarias antiguas que influyen hasta lo que es la actualidad en la identidad cultural ecuatoriana. Esa sería la actividad en casa. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta actividad, alumnos? No, profe. Ah,
Ok, alumnos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Ha sido un gusto.